Ya estamos aquí en De Palabra en Palabra. Muy buena tarde tengan todos ustedes y Apolonia, la gallina soltera y sabia. Oh, hola, Neftalí, buenas tardes. Hacía mucho que no te decía... Ay, No ¿por te... qué no me llamabas por mi nombre, Neftalí? Soltera, sabia, Ay, bonita, amarilla. amarilla, Ay, cegatona. oh, ay, Neftalí, Bueno, a veces... eso yo no lo puedo ver. Bueno. ¿Tú cómo estás, Un día que se te... Neftalí? Yo muy bien. Muy bien. Un día que se te cayeron los lentes no encontrabas dónde estaban. Ay, sí lo recuerdo. Bueno, pero pues ya estamos aquí en este programa. Y que Apolonia, siempre me tiras los libros. Mira cómo está. Yo tenía un alto así ordenado y bueno. Lo siento tanto, Neftalí. Bueno, Es que mi aleteo es muy fuerte. Sí, llegas con mucha fuerza y mucho poder. Ay, sí, lo siento. Bueno, voy a leer un poema de Pedro Mir. Ahorita hablaremos quién es Pedro Mir. Y después saludarás a Dani y a Itsuri. Dani, buen día. Buen día. Hola. Itsuri Molina. Hola. ¿Cómo te va, Buenas tardes. Itsuri? Bien. Ahora Apolonia se la pasa regañándome ya. Ahora sí. A mí también. ¿Sí? Sí. Oh, solo les recuerdo lo que dijeron que harían. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ya después de saludar, bueno, y darle la bienvenida a Itsuri, que no para en el teatro, entonces, bueno, voy a leer un poema, un fragmento de un poema de Pedro Mir que me impresiona. ¿Cuántos niños han muerto a la sombra de nuestras esperanzas? Nosotros los mayores no merecemos perdón. Utilizamos la ternura para infundir y las escuelas matutinas para inculcar, las estatuas callejeras para infligir y los discursos en la plaza para perpetrar y los manuales y las prédicas y los premios dominicales y los programas infantiles en la televisión y luego los dejamos morir traspasados por las bayonetas. ¿Cuántos niños han muerto a la sombra de nuestras esperanzas? Nosotros los mayores somos inventores del cariño y luego productores de la bayoneta. Nosotros acariciamos la esperanza y luego somos los impávidos verdugos de la esperanza. Hemos inventado la ley y el cumplimiento de la ley. Hemos creado la vida y decretado la muerte. Somos los 30 dineros de nuestras propias alegrías. Merecemos tristeza, merecemos eternamente la esperanza. Vivir la realidad y estrangular los sueños, acariciarlos a quemarropa, ponerles nuestros nombres y asesinarlos. Nosotros los mayores que hemos perdido el respeto al pasado y asesinamos el futuro. Los que decimos son los hijos ajenos, como si fueran ajenos nuestros hijos, como si fueran hijos del árbol o de las rocas o del crepúsculo boreal, como si fueran hijos de la llama y del ornitorrinco, como si fueran hijos de otros sistemas solares o patrias cósmicas ultravioletas, como si nosotros los mayores no fuéramos los padres de los hijos, y si los hijos de los mayores fueran los hijos de los menores. Pedro Mir, un poeta magnífico, magnífico. Creo que es un poeta importante del que se ha hablado poco y lo hablamos hace algún tiempo que lo descubrió un amigo, Luis Jaime Cortés, dice, descubrió un poeta muy bueno. ¿De dónde es, Neftalí? Pedro Mir fíjate qué curioso, él es
costarricense. Nació en... no, costarricense no. Dominicano. Él nació en San Pedro Macoiris, más o menos. Bueno, es un poeta importantísimo del siglo XX, nació en 1913, murió por el año 2000, más o menos. Pero es un poeta que no hemos atendido. Yo creo que bien vale la pena. ¿Cómo lo conociste, me decías? Lo conocí por un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, un libro pequeño, que en ese tiempo publicaron algunos libros pequeños, entre otros uno famoso de poesía joven de México, donde estaba Alejandro Aura, José Carlos Becerra, Raúl Garduño, me parece, 4 poetas jóvenes en ese entonces, y en una colección pequeñita de libros. Y ahí encontré un libro de Pedro Mir. Hace muchos años, no habías nacido, Polonia, yo creo tú. Ni Tsuri, menos. ¿Quién es mayor, Itsuri o tú? No sé, Neftali, ¿cuántos años tengo? Bueno, eres joven, pero eres joven. Eres muy joven. A ver, me pregunto. Ay, Neftali, qué buena pregunta. ¿Mi edad comienza desde el dibujo o desde que soy títere? ¿O desde qué? ¿Desde cuándo? Es una muy buena pregunta. Vamos a revisar muy bien tu edad para ir a tramitarte una acta de nacimiento. ¿Te parece? Oh, está bien, pero ¿quién va a determinar desde cuándo comienza la existencia de alguien, Neftali? Pues bueno, vamos a ver, después del huevo. ¡La gallina! Bueno. ¡Ay, Neftali! Ay, en ese momento, ahí... ¡Qué complicado! Ahí comienza. Y entonces Pedro Mir, fíjate que dice, fue un escritor dominicano, perteneciente a la generación de los independientes del 40. Yo ahorita tendría que buscarlo, no sé dónde, pero hay un poema que escribió sobre las 3 hermanas Mirabel. Las 3 hermanas que fueron asesinadas y que que el 25 de noviembre, si mal no recuerdo, un 25 de noviembre, que se conmemora el día, vamos a un corte. Bueno, vamos a un corte y regresamos y trataré de buscar el poema de las hermanas Mirabel, me parece, ahorita lo constatamos, pero Pedro Mir escribió un poema sobre ellas. Vamos a regresar enseguida, ¿te parece? Vamos volando, Neftali. ¿Bebemos café de luna mía? Perfecto. Bueno. Ya estamos de regreso y hablábamos de Pedro Mir. Aquí... ¿Encontraste el poema, Neftali? Mirabal, se apellidaban. Cuando supe que habían caído las 3 hermanas Mirabal, me dije, la sociedad establecida ha muerto. Lapislázuli a cuento de todo emblema ruidoso, mentís en ha referido a un imperio en agonía, y cuando ha sido conocido desde entonces me dije, ¿y cuánto ha sido comprendido desde entonces? Y me dije, es que la sociedad establecida ha muerto. En fin, él hace un poema para eso, es un poema amplio, ¿no? Parecería
aquella poesía un poco panfletos, un poco inclinada hacia asuntos políticos, pero Pedro Mir es muy fino por esa vía. A mí me parece importante su poesía. Pero bueno, tenemos hoy claro, tenemos una cápsula importante, Apolonia. ¿Cuál es, Neftalí? Sobre una película que me gusta muchísimo, sobre uno de los directores por los que yo cambiaría mucho del cine que he visto por ese director, que es Andrei Tarkovsky. Oh. Vamos a un cruce de palabras, Dani, y ahorita hablamos de Tarkovsky, un director importantísimo, hijo de un poeta que se llamaba Arseny Tarkovsky. Entonces él tenía una visión, él admiraba, supongo que admiraba mucho a su padre, y ponía poemas de su padre en El Espejo, por ejemplo, la película Espejo, que es muy buena. Nostalgia es una tremenda película. Y creo que vamos a hablar de Stalker, otra película magnífica. ¿Te parece? Bien. ¿Sí? Vamos. Ok, vamos a esa sección. Cruce de palabras, donde la literatura se encuentra con el cine y las artes. Stalker es una película soviética de ciencia ficción del año 1979, dirigida por Andrei Tarkovsky. Sin duda, uno de los directores del cine más reconocidos e importantes en la historia del cine. En algunos países se tradujo el título del largometraje como La Zona. La película está basada específicamente en uno de los episodios que se desarrolla en el libro Picnic al borde del camino, escrito por los hermanos Arkady y Boris Strugatsky, quienes colaboraron con el director Tarkovsky en la elaboración del guión de la película y de quienes se sabe que escribieron sus libros juntos. El relato describe el viaje de 3 hombres hasta un lugar denominado La Zona, en busca de una habitación muy particular, porque se cree que ahí se pueden cumplir los deseos más ocultos de los individuos. La película está protagonizada por Alexander Kaidanovsky en el papel de Stalker, quien guía a los otros 2 hombres, el escritor, interpretado por Anatoly Solontinsin, y el profesor, interpretado por Nikolai Grinko. La actriz rusa, quien fuera una de las estrellas del teatro Bolshoi en San Petersburgo, Alisa Friedrich, interpreta el papel de la esposa de Stalker. En esta película podemos ver la conocida estética de Andrei Tarkovsky, sus tomas largas, intensamente elaboradas, intercaladas con diálogos, poemas y textos filosóficos extraordinarios. Stalker ha sido nombrada una de las mejores películas dramáticas de la segunda mitad del siglo XX y ocupa el puesto 29 en la encuesta Las 50 mejores películas de todos los tiempos del British Film Institute. El guión fue fruto de la colaboración entre los hermanos Strugatsky y el director, aunque este último no aparezca como guionista en los títulos de crédito. Hay una enorme distancia entre el guión y la novela original. En esta aparecen numerosos stalkers, naves y objetos misteriosos. En el guión, al que Arkady se refirió como una parábola de la novela, solo aparece un stalker, con propósitos muy distintos de los del libro original, y la trama se reduce a un solo episodio que se desarrolla en un único día. Un accidente en la máquina de revelado de negativos de los estudios Mosfilm acabó con la mayor parte de la película. Ante la negativa del Comité Estatal para la Cinematografía de la URSS de compensar las pérdidas, Tarkovsky redimensionó la película en 2 partes. Para la primera, emplearía el material salvado, y para la segunda, consiguió una ampliación del presupuesto original. De regreso en este jueves. A ver, ¿a qué estamos, Apolonia? ¿Sabes tú? No sé, Neftalí. Ayer fue cumpleaños de Mateo Coria Covarrubias. Le mandamos un saludo. Oh. 8 de junio.
Oh, Claro. muy bien. Le mandamos un saludo a Mateo. Mateo. Él colaboró con nuestro programa haciendo voz en off. Claro, En- él es parte del programa. Claro, es del equipo de Palabra en Palabra, pero le mandamos un saludo que cumplió 10 años. Si no me equivoco, 10. Pero creo que sí, 10, claro, 10 años. 10 años, Mateo. Y entonces, el 8 de junio, hoy estamos a 9. Oh, Esa fue la operación que quise hacer, entonces, bueno, Apolonia, corazón. Apolonia, no me digas, sí, mi amor. Oh, Hacía mucho que no me decías cosas así, Apolonia. oh, Neftalí. Sería la lluvia de hoy. Ha de ser eso, Neftalí. Efectivamente, hoy amanecí con otro clima. ¿En serio? Post lluvia, ¿lo has sentido? Ah, mira, te veo en las plumas un poco más de brillo. Eso está muy bien. ¿Te acuerdas de qué hablamos la semana pasada? Hablamos de Herta Müller. Sigo releyendo El hombre es un gran faisán en el mundo y no acabo de asombrarme, de disfrutar. Es muy sencillo, ¿no? Decir, ¿cómo te diré? Creo que... ¿Degustar el tejido de sus historias? Sí, degustar. Te entiendo, Neftalí, Sí, te entonces- entiendo. Y bueno, y tengo en fila, en Tierras Bajas, voy a leer de nuevo este libro. Pero fíjate que hoy quisiera hablar entre este fandango de libros. ¿Sabes que invitaron a un fandango de la lectura? ¿Un qué? Fandango de la lectura, un ¡Oh! programa que tiene el gobierno Neftalí. federal, muy interesante. Eso suena muy bien. Y entonces piden poemas para los poetas que se creen representativos y bueno. Y entonces ¿Y te invitaron a ti, Neftalí? me invitaron a que llevara 2 poemas. Entonces, muy bien. Pero quiero hablar de este libro que me cae muy bien y que nos haría muy bien. Pero, Apolonia, tú me dijiste que los pusiera así y no me... Oh, se me Neftalí, caen. pero necesitas Entonces, tener bases firmes para poner algo firme arriba. Ok, entonces pongámosle un libro. Ahí está. Otro libro, aquí. Ok. Mejor. Se llama ¿Cómo leer y por qué? Este libro me gusta mucho, Apolonia. Te voy a decir por qué. Es decir, el título lo dice muy bien. ¿Cómo leer y por qué leer? Ya nos vamos a un corte. Pero qué buenas preguntas nos dejas, Neftalí. Ya fuimos a la cápsula. No hablamos de... Sí fue de Stalker, ¿no? Entonces, bueno... Entonces ya no hablamos de Tarkovsky. No alcanzamos a hablar del libro Apolonia, el tiempo se va volando como un ventarrón. Bueno, regresamos enseguida, hablamos de este libro de Harold Bloom. ¿Sabes de acuerdo? De acuerdo. Ok, salud. Salud. Apolonia, te vi tomar café. Sí, Neftalí, está delicioso. A ver, ¿y le has invitado un traguito a Itsuri? ¿Quieres? ¿Sí? ¿Si quieres? ¿Si quieres? Ay, le preguntas si No. quieres. Claro, yo veo cómo se le hace agua a la boca Pero- cuando tú le tomas a la taza. Bueno, Bueno, dale. está bien. Invítale, ¿ok? Te voy a dar. Te Bueno. voy a dar. Solo un sorbo. A ver. Uf. Ah, bueno. ¿Es suficiente? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que... Ya. Sí, bueno. Uy, qué díscola es.
Bueno, hablábamos de este libro, Apolonia, mira, que se llama ¿Cómo leer y por qué? Es decir, cómo leer me parece importante. Fíjate, creo que Harold Bloom fue un hombre crítico de Shakespeare, estudioso de Shakespeare. Tiene un libro que se llama Shakespeare, Invención de lo Humano, que nosotros en nuestro programa anterior teníamos una sección que se llamaba Invención de lo Humano, que se dedicaba a hablar de personajes de la literatura. Entonces hablábamos de personajes de novelas, personajes de obras de teatro. Obviamente hablamos de Hamlet, porque Harold Bloom dijo que Hamlet era el personaje más grande de la historia de la literatura, que no cabía en esa obrita que escribió Shakespeare. El personaje. No, que su qué historia interesante. le quedaba pequeña, porque era un gran personaje. Era Harold Bloom que amaba a Hamlet, ¿no? Entonces, fíjate que hay habla de la razón por la que leemos. Es decir, ¿por qué leemos? Hay una razón primordial, dice Harold Bloom, para que nosotros leamos. ¿Y cuál es la que él dice, Neftalí? Bueno, cada quien tiene su razón, ¿no? Dice aquí, ¿dónde encontraremos la sabiduría? Es decir, los modos de buscar la sabiduría viven en todos nosotros, yo creo, ¿no? Siempre buscamos la sabiduría con nuestros recursos de conocimiento, con nuestro legado que tenemos en la memoria de lo que hemos visto, pero siempre buscamos conformar nuestro pensamiento. Entonces, ¿crees que la sabiduría se busca, Neftalí? sí. Es decir, siempre estamos buscando el saber, pero sobre todo buscamos dónde está la sabiduría. Es decir, que mucho después de este libro, Bloom escribió un libro ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Si mal no recuerdo, además habla de Cervantes. Entonces creo que este libro es, digamos, un ejemplo de, dice, ¿cómo leer y por qué? Y luego se pregunta, por ejemplo, ¿para qué sirve la lectura? ¿Para qué sirve la lectura de libros? Y sobre todo, ¿para qué sirve la lectura de ficción? Dice él que para prepararnos para un cambio, ¿no? Pero siempre también estamos buscando el cambio. Es decir, siempre buscamos cambiar las cosas, ¿no? Mejorar las cosas, llámale así. Y la lectura es un sostén para que sigamos haciendo esos ejercicios de búsqueda de la sabiduría, de buscar el conocimiento, de buscar nuestro cambio, que Harold Bloom dice, el cambio definitivo es universal. Luego habla del lector ideal, por ejemplo. Dice, no leáis algo que Francis Bacon dio un consejo. Dice, no leáis para contradecir o impugnar, ni para creer o dar por sentado, ni para hallar tema de conversación o de disertación. Hay que leer para sopesar y reflexionar. Eso dice Francis Bacon, tiene razón. Es decir, hay quienes leen para tener un tema de conversación, pues... Para poder pelear con otros, Neftalí. Sí, para eso. Y no para ampliar el conocimiento y Claro. la sabiduría. Entonces, más este libro, después, bueno, la introducción habla
habla de... La primera parte está dedicada a los cuentos. Es decir, no es una idea de para qué y por qué leer, ¿no? Entonces, él habla de autores, hace una pequeña introducción para los cuentos y después, una muy pequeña introducción, y después viene hablando de los autores como Iván Turgenev. Después habla de Chekhov, hablando de cuento, y no hablar de Chekhov es impensable. Chekhov, déjame ver quién más. Se extiende en Chekhov, Maupassant, el autor de Bola de Cebo, La Noche, un cuento tenebroso, de Hemingway, y Flannery O'Connor, a ver quién más, Nabokov, por supuesto, y de los pocos autores en español habla de Borges. De Borges aquí hemos hablado todos los días, y habla de un autor italiano que a mí me gusta mucho. ¿Cuál? Que se llama Tommaso Landolfi. Hay unos cuentos espléndidos. ¿Y ahí tiene los cuentos, Neftalí? No, habla de ¿Por qué leerlos? Habla de los autores y, sin decirlo, te da razones para leerlos. Oh. Entonces, ¿cómo leer? Bueno, ¿cómo leer cuentos? Me parece que sus comentarios sobre los autores nos dan mucho de qué hablar, qué pensar de los autores. Y luego al final, donde termina con los cuentos, hablar de cuentos, hace observaciones sumarias. Eso también me cae muy bien, porque dice, es útil considerar que el cuento moderno, como dividido en dos tradiciones rivales, la chejoviana y la kafkiana borgiana, en fin, habla de como una especie de, al final, una especie de resumen de esos cuentistas y de esos cuentos, y da orientaciones, sutiles, pero las da. Y luego la segunda parte son los poemas, y viene su introducción, y va hablando poco a poco de, por ejemplo, Robert Browning, que no podría faltar en su acervo de poetas de lengua inglesa, ¿no? Entonces, Housman, Blake, Landor y Tennyson, de los primeros que habla. Luego habla de, por supuesto, de Walt Whitman, que es un gran poeta. Dickinson, Bront, las baladas populares y las baladas anónimas de la lengua inglesa, y pone ejemplos, cita fragmentos de los poemas, habla por supuesto de John Milton, ¿no? De Shelley y de Keats, y otra vez las observaciones sumarias. Y después viene la novela, en dos partes. Híjole, esto a mí me gustó mucho. Y por supuesto habla de Miguel de Cervantes Saavedra y su Quijote. Uy. Vamos a un corte. Apolonia, invítela a Itsuri un traguito de café, por favor. A ver. Como que no te da... Muchas gracias. No, de nada. Me parece que no te da mucho gusto invitarle. Ahorita te servimos otro. ¿Ya? ¿Ok? Está bien. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso. No puedo acomodar los libros, Apolonia. Pero bueno, ya estamos de regreso. Y fíjate que hablando de la lectura, creo que es importante que hablemos de otro autor. Digo, Harold Bloom tiene ese libro maravilloso sobre Shakespeare que se llama Shakespeare, la invención de lo humano. Y tiene otro libro que se llama ¿Dónde está la sabiduría?, que fue de sus últimos títulos.
Y bueno, ha hecho muchísimas cosas más Harold Bloom y era catedrático de una universidad norteamericana, un crítico importantísimo que alguna vez criticó a Edgar Allan Poe y se le echó encima el mundo, dijo que no era tan bueno, en fin. Harold Bloom. Hablemos de otro autor y otro libro que el otro no lo tengo. Fíjate que un amigo me lo prestó. ¿Cuál? Se llama Una historia de la lectura. Entonces, Alberto Mangel, un escritor nacido en Buenos Aires, que es argentino-canadiense, él fue lector personal de Jorge Luis Borges. Fue su secretario, digamos, él le leía. Oh. Recordemos que Borges era ciego. Sí. Entonces, sí. él fue muy cercano a Borges. Y después yo entiendo por qué se hizo tan estudioso. Oh. Y bueno, tengo este otro libro. Yo conocí a Mangel por el libro anterior que te menciono, que se llama Una historia de la lectura. Y este libro se llama Lecturas sobre la lectura. Lectura sobre la lectura. Ajá. Oh. Entonces, es un libro que yo leo con mucha frecuencia y no lo abandono nunca porque siempre es muy sabio. Aquí habla de cómo, por ejemplo, Borges cuando escribió el Aleph, ¿qué pasó, no? Es decir, Borges, es muy aventurado decirlo, pero Borges se enamoró de Stella Canto, una escritora argentina que, en fin. Este no es para saber cómo leer, sino cómo se generaron las lecturas. Más o menos. Y ¿Cómo? cuenta cosas padrísimas. A mí me gustó mucho. Cuéntame Por ejemplo, más. Fíjate que hay un texto donde Alberto Mangel va y le hace una entrevista a Stella Canto. Stella Canto, esa mujer argentina que escribía, Jorge Luis Borges le dedicó el Aleph, uno de los cuentos más famosos de Borges, ¿no? Entonces, fíjate que cuando cuenta Mangel que cuando Borges conoció a Stella Canto, pues se enamoró de ella. Neftalí, ¿a ti te han dedicado poemas? No, ¿Cuentos? no, ¿Novelas? tampoco. Oh. O no sé si a alguien se le ha ocurrido dedicarme. Sí, creo que sí, hay un poema. Un amigo me dedicó una vez un poema, así como no. Sí. Neftalí, claro que te han dedicado, pero tú no los has leído. Ah, bueno, puede ser. Son anónimos. Oh. ¿No ver, sabías? A ver. Pues no sabía, Apolonia, a ver. Pues no, claro que no sabías. Ah, ok. ¿Quién me ha...? ¿Se está enojando, Itsuri? ¿Te estás enojando, Apolonia? No. Oh, qué cosa. Uy. Continúen. Ok. Entonces, hay una parte que se llama sobre el lector ideal. Fíjate, este libro es muy, yo creo que es muy útil tiene 8 partes. La primera se llama ¿Quién soy yo? Y fíjate los títulos de los ensayos, yo creo, ¿no? Un lector en el bosque del espejo, habla de trazando mapas, habla sobre el bosque. Aquí lo dedica un poco a buscar el interior. ¿Por qué leía también, no? ¿Por qué se lee? La segunda parte es la lección del maestro. Y aquí viene ese texto de Borges enamorado. Borges enamorado. Alguien decía que Borges no habló de amor. Claro que habló de amor, por supuesto, ¿no?
Hay unos poemas muy bellos que a mí me impresionan, amorosos. Y en esta parte de la lección del maestro es casi un reconocimiento a Borges, ¿no? Que Alberto Manguel pues, fue su secretario particular, ¿no? Hay otro donde dice habla de la muerte del Che Guevara, el SIDA y el poeta. Es un artículo interesantísimo y habla sobre África. Luego la cuarta parte que se llama El juego de las palabras. No tienes idea de qué habla y es muy chiquito el texto, se llama El punto, sobre el punto. A ver. Es curiosísimo. A mí me gustó mucho esa idea. Neftalí, Sí. pensé que lo ibas a leer. Pues déjame buscarlo. Diminuto como una partícula de polvo, apenas un piquetito de la pluma, una migaja en el teclado, el punto es el legislador no reconocido de nuestros sistemas de escritura. Sin él, no habría fin a los sufrimientos del joven Werther, y los viajes del Hobbit nunca habrían terminado. Su ausencia permitió a James Joyce tejer Finnegan's Wake en un círculo perfecto, y su presencia hizo que Henry Michaux comparara nuestro ser esencial con este punto, un punto que la muerte devora. Corona el cumplimiento del pensamiento, da la ilusión de lo concluyente, posee una cierta arrogancia que surge como la de Napoleón de su tamaño minúsculo. Ansiosos por arrancar, no necesitamos nada que marque nuestros inicios, pero tenemos que saber cuándo terminar. ¿Ves, Neftalí? Este diminuto memento mori nos recuerda que todo, incluidos nosotros, debe terminar algún día. Qué bonito. Esa parte a mí me gusta. Y la alabanza de las palabras, breve historia de la página. Habla de qué es la página. Eso a mí me gustó mucho. La voz que dice yo es el narrador, ¿no? Es decir, respuestas a algún... ¿qué canto cantan las sirenas? El lector ideal, y luego el negocio de los libros, Crimen y Castigo, habla de Crimen y Castigo, fíjate. La biblioteca luminosa habla de la biblioteca como hogar. En fin, ya nos vamos a despedir. A Polonia. Ya nos vamos, ya no pasamos ningún sketch que teníamos. En 2 días termino el Quijote. Por fin. Su lectura, pues sí, empecé en marzo. Oh, Entonces, bueno, pues ni hablar. bien, Vamos a No estuvo mal, buscar. Neftalí. No, en realidad no estuvo. Mira, el libro de Ariel González Dueñas, que a mí me gusta mucho, se llama La raíz eléctrica. Daniel González Dueñas, bueno, es poeta, narrador, ensayista, dramaturgo, cineasta, ha publicado entre otros libros de poesía Apuntes para un retrato de Alejandra. Ese libro lo tengo, tiene unos dibujos preciosos. Y bueno, ya que vamos a despedir la primavera, voy a terminar. A Polonia le estás dando Itsuri café. ¿Le compartes café a Itsuri? Sí, Neftalí, ya le di. Ok, bueno, entonces, pues muchas gracias que viniste, Itsuri. Muchas Estás gracias con nosotros a siempre. ustedes por invitarme. Muy bien, gracias a Polonia. Gracias, De nada. corazón. Ay, Neftalí. Hasta luego. Bueno, me despido con este poema que dice: tendré que pensar en ti, dulce soñadora de vigilias, como si el pensamiento fuera columna de agua, pie de la niebla, danza del aire quieto. Tendré que pensarte si te quiero en mí, si quiero estar para pensarte. Cuando el corazón piensa, el mundo queda solo, y yo quiero quedar mundo para que también en mí seas la primavera. Recuerden, amigos,
que la primavera nos dice adiós, pero seguiremos siendo parte del mundo y muy vivos. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.